Dios bendiga tu vida, querido hermano, querida hermana. Te saludo el pastor Giovanni Maldonado en este tu canal Cris, Enseñanza Cristiana. Hoy seguimos con nuestra serie de mensajes sobre módulos de plantación, base bíblica. En el módulo anterior, que era análisis de la comunidad, hablábamos acerca sobre la base bíblica de abrir brecha, cómo abrirnos camino en los lugares donde vamos a levantar una nueva congregación. Pues bien, hoy toca el tema acerca de el evangelismo o nuevos contactos. Cuando un plantador o plantadores van a un lugar a levantar una nueva congregación, ¿okay? Es importantísimo tomar en cuenta 4 cosas que vamos a explicar o tratar de explicar hoy en este día. Pero de antemano les digo que si tú eres un plantador o eres un pastor plantador o eres parte de una iglesia que está levantando un nuevo campo, misión o iglesia semilla, tienes que tomar en cuenta esto. Si una iglesia no está evangelizando, no va a poder crecer. Y si alguien está levantando una iglesia y no está evangelizando, no va a crecer. Es imposible, ¿ok? No puedes decir que la gente vaya a venir a tu campo así nomás. No, siempre hay que presentarles el plan del Evangelio. Entonces, nosotros, como dije, tenemos que tomar en cuenta 4 cosas a la hora de presentar el Evangelio a las personas. De más está decir que la gente está deseosa, estimados hermanos, de presentarles o darle las buenas noticias. Simple y sencillamente es que a veces nosotros no lo presentamos bien o como se debe, o según el contexto en lo cual, o la necesidad, mejor dicho, que ellos necesitan. Entonces, hablemos sobre esas 4 cosas que debemos de tomar en cuenta a la hora de presentar el Evangelio. Primero, que Dios nos creó con un propósito, Dios nos creó con una razón, Dios nos creó para algo maravilloso. Y eso es para que nosotros pudiéramos amarle, para que Él nos pudiera amar. Nosotros somos la corona de la creación, los seres humanos somos la corona de la creación. Pero no nos creó así nomás porque a Él le plació nada más. Había un propósito y el propósito es que nosotros pudiéramos amar a Dios y Él pudiera amarnos a nosotros. Ese fue el propósito principal de crearnos. Ahora bien, lo segundo que debemos de tomar en cuenta a la hora de presentar el Evangelio es que el hombre cayó o tuvo la caída a través del pecado y ese propósito primario o ese propósito que Dios tuvo en un principio fue deshecho por el pecado, por la desobediencia del hombre. Entonces el hombre cayó en su pecado y fue desterrado de lo que Dios tenía prometido para él. Hay que entender que Dios ama a la humanidad, pero lo que Dios no ama es el pecado de la humanidad. Dios no puede estar cerca del pecado porque Él es santidad. Y eso nosotros debemos de pensar eso siempre a la hora de pecar o comunicarle eso a la persona que le estamos presentando ese evangelio. Dios nos ama, pero lo que no ama es el pecado de nosotros. Y nosotros somos una generación caída o somos una humanidad caída que necesita redención. Y ese es el tercer punto que tenemos que tomar en cuenta a la hora de presentar el Evangelio. Primero, que Dios nos creó con un propósito y era para amarle y que Él nos amara. Segundo, que el ser humano cayó de ese propósito a través del pecado, por el pecado, pero que al final de ese amor que Dios tiene para nosotros, Dios nos redime a través de su Hijo que murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces Dios redime al ser humano a través de la sangre derramada en la cruz. Y Jesucristo llevó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Ahora bien, ya que ahora fuimos redimidos y alguien tomó nuestro lugar, ahora sí podemos cumplir ese propósito primario que Dios tenía para nosotros, que es adorarle, que es amarle y que Él nos ame a nosotros. Bien dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo
que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos ama con amor eterno y Él quiere que volvamos y que vengamos a sus sendas, a sus caminos, pues Él nos ha redimido por el sacrificio dado por su Hijo Jesús. Cuarto, ahora nosotros somos una nueva creación. Ahora Dios quiere que nosotros nos comportemos como hijos e hijas de Dios. Ya siendo redimidos, cumplamos el propósito. Ya siendo redimidos, ahora somos parte de la familia de Dios. Redimidos, ahora somos parte del reino de Dios como siempre debió ser. Ahora nosotros somos parte de la familia de Dios. Estas cuatro cosas nosotros debemos de tomar en cuenta a la hora de presentar el evangelio. Que Dios tenía un propósito, que el hombre cayó, que el hombre fue redimido y que ahora somos nueva creación. Y esto es a la hora de ir a evangelizar que tenemos que pensar o tomar en cuenta a la hora de presentar este evangelio. Y hay que hacerlo con eficacia, hay que hacerlo lleno del Espíritu Santo, hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo viviendo y creyendo ese evangelio. Recuerde, tu plantador, cuando tú vas a levantar una nueva iglesia, no pienses en los edificios, piensa en las personas que viven en un mundo caído y que necesitan ser redimidos, pero hay que explicarles el por qué y para qué, por qué necesitan la salvación, por qué necesitan a Jesucristo. Hay que explicarles entonces estas cuatro cosas a través de su palabra, a través de las experiencias, y verás como cuando tú puedes llegar al corazón y a las mentes de esas personas a través de la obra del Espíritu Santo y de su palabra, y cómo las personas vendrán a Cristo. Muy bien, hemos terminado nuestro primer tema acerca de la base bíblica de evangelización y nuevos contactos. Esté pendiente de los demás. Dios te bendiga y nos vemos en otra ocasión.